noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todas. Este episodio de Equidad y Energía, en el podcast en el cual buscamos desmontar mitos y construir equidad. Tenemos un tema sumamente jugoso. Va a incomodar a algunos, pero yo creo que al final va a ser, como siempre, como todos nuestros episodios, de mucha reflexión para todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando hoy. Me acompaña Ramón Stalin Montero, una persona que tuve la oportunidad de conocer en un espacio en el que íbamos a trabajar un taller de equidad y tan pronto cruzamos 3 frases, dije, tengo que invitarlo. Stalin, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Te voy a dejar que te presentes para que, ¿verdad?, empecemos a encaminar la conversación y para que entiendan por qué tú estás aquí con nosotros hoy. Bueno, yo soy comunicólogo de profesión, es decir, me dedico no solamente al ejercicio de la comunicación como periodista y como comunicador, sino también que estudio procesos de comunicación, sobre todo para organizaciones y la forma en la que la gente se articula en las comunidades y demás. Soy analista sociocultural, eso es como una herencia de mi segunda carrera, que es la sociología. Y de manera cotidiana me dedico a trabajar 2 temáticas en las que todo el mundo es experto, aunque nadie lo haya estudiado científicamente, que es la comunicación y el género. Excelente. Y por eso lo traigo hoy, porque además en nuestra conversación, que fue sumamente interesante, estuvimos viendo el concepto de la masculinidad positiva. Así es. Y es un concepto que es muy importante en este sector y en todos los sectores que están bien masculinizados. En el sector energético, como hemos venido viendo en todos los episodios, las cifras a nivel de liderazgo todavía siguen siendo los hombres los protagonistas. Y me encantaría que en la noche de hoy exploremos cómo se puede redefinir y recanalizar esa energía masculina en el sector. Así que de entrada de una vez te pregunto o te doy el espacio para que empecemos hablando sobre realmente qué es eso que se le llama masculinidad positiva, o sea, de qué se trata esa nueva visión, ola, no sé cómo llamarle. Sí. La terminología de masculinidades positivas entra inicialmente como una crítica al concepto de nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades es una corriente que plantea un modelo en que los hombres desarrollen formas de comportarse, formas de vivir su masculinidad de manera distinta a la patriarcal o tradicional, que es aquella que conocemos comúnmente como el machismo. Un sistema de valores en donde todas las decisiones importantes se relegan o se dejan en manos de los hombres y que por default las tareas asociadas a lo masculino suelen tener mayor nivel de valorización frente a todo aquello que se asocia como femenino. Entonces, nuevas masculinidades se plantea como un modelo de ruptura a ese modelo machista y patriarcal, y entonces hay una nueva crítica de una corriente de académicos y pensadores entre las quienes me inscribo, que lo que decimos es que por el hecho de que las masculinidades sean nuevas, no significa que superen las problemáticas que ya criticábamos de las viejas masculinidades. Es decir, si un papá que se dedicaba exclusivamente a producir para que la familia estuviera bien, comienza ahora y sigue produciendo mucho, pero, por ejemplo, no cuida su salud, es una nueva masculinidad porque está compartiendo más con su familia, pero desatiende un elemento que también es importante para él como persona y por ende para su familia y su sostenibilidad. Sí, exacto, y sigue siendo entonces un modelo tóxico, porque al final, como tú dices, o sea, tú estás enfocándote en otra cosa, pero sigues repitiendo el patrón. El mismo patrón. Y al final entonces, como dices, estoy descuidando, en vez de equilibrar, o sea, en vez de encontrar el balance, que es lo que realmente se busca, lo que hago es que enfoco la energía en otra cosa, descuidando la otra. Tú sabes que yo soy más enfocada en la parte de género en el ámbito laboral y en mi sector, que ha sido una de las razones por la cual yo he querido abordar estos temas. Una pela fuerte la que te toca. Pero muy fuerte, porque realmente el sector energético es un sector, como dije al principio, que está
todavía dominado por hombres. Existe una presencia muy alta femenina, hay mujeres en posiciones de toma de decisiones, o sea, ya tú ves en empresas energéticas mujeres que ya son directivas, etcétera, pero al final en las mesas donde se toman las decisiones, y no solamente a nivel privado, sino a nivel público también, Sí. se siguen sentando los hombres. Eso, bueno, pues sigue perpetuando ese peso que el hombre tiene de ser el que dirige. Entonces, socialmente... Que no sentimos como un peso. No. Sentimos como una responsabilidad y una obligación. Así es. Así mismo como la mujer siente como una responsabilidad y una obligación el cuidado de los niños, el hombre siente ese mismo peso de ser el que toma la decisión. Y eso se ve en todas las mesas en las cuales se está decidiendo cuáles van a ser las nuevas políticas alrededor del temas energéticos del país, y asimismo en las empresas cuáles van a ser las nuevas directrices, a dónde vamos, etc. ¿De dónde viene esa construcción social? Y sobre todo, o sea, ¿qué implica para el hombre eso? Mira, yo creo que el primer elemento, tú que mencionabas la palabra desmitificar, yo creo que el primer elemento a desmitificar de este episodio debe ser entender, el que la gente termine entendiendo que cuando hablamos de todo esto, hablamos de cosas que buscan beneficiar a las mujeres y jodernos un poco más a nosotros. Si algo trabaja el tema de masculinidades positivas es en abrirnos los ojos a los hombres y hacernos entender que muchas cosas de las que nosotros perdemos la posibilidad de hacer, o que no nos forman o que no nos dicen que esa está dentro de nuestras obligaciones centrales, son derechos que nosotros perdemos. Y te comento mi experiencia, sobre todo en el tema de talleres y de trabajo con hombres. Cuando uno comienza a explicar y a ver en los estilos de vida, sobre todo en mi caso, trabajo mucho con hombres que están en la política, y que por ende tienen una agenda múltiple, atestada, terminan el horario laboral pero conectan con la agenda política y demás, te das cuenta de que eso que nosotros vivimos pregonando permanentemente, que debe ser lo más importante, que es la base de la sociedad, como la familia, los hombres estamos sustraídos del espacio familiar. Total, y tú dices, ¿sí? Bueno, pero es que lo único que le dicen al hombre es que el rol de él es proteger la familia, producir para que la familia pueda tener lo que necesita. Sí, pero hay unas condiciones ahí en las que tú te pierdes. Y en el taller, por ejemplo, yo siempre parto de una pregunta en la parte de paternidad responsable. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué sintieron los hombres en el momento en el que vieron a sus hijos por primera vez? Oh, wow. Y es un momento de conexión en la que probablemente esa pregunta que nadie hace de manera frecuente nos ayuda a conectar con un momento determinado en donde, de lo poco, en lo que los hombres nos damos la libertad de tener sensibilidad. Sí, de ser vulnerable. De ser vulnerable, porque también es el otro elemento. Y ahí quizás conecto. ¿Por qué siempre tenemos la sensación y la necesidad de tomar decisiones? Porque a los hombres nos socializan para que tomemos decisiones. Sí. Si tú te das cuenta, ese programa de construcción social, cuando hablo de programa de construcción social no hablo de una escuela o de una universidad, hablo de la cotidianidad en todos los espacios de socialización, en el proceso educativo, en el proceso laboral, en el proceso familiar. A nosotros nos adiestra la vida completa, sí. Para que nosotros tengamos que tomar decisiones. Sí, de la misma manera que la mujer se adiestra para que cuide, al hombre se le adiestra para que protejamos, para que prueben y para que tomemos decisiones. Preponderantemente para que tomemos decisiones. Y te voy a decir algo que se ve en el ámbito laboral y también se ve en el ámbito social. Cuando tú vas donde un hombre a contarle un problema, ¿qué es lo primero que el hombre hace? Resolvételo. A veces nosotros las mujeres lo que estamos es desahogándonos, porque sabemos ya cómo resolverlo. Tú vas donde una mujer y le cuenta el problema y la mujer empatiza contigo. Sí, te escucha primero. Sí, yo te entiendo. No, pero mira, es válido que tú te sientas de esa forma, tranquila, ve, tómate un momento. O sea, el hombre automáticamente. Ya, me quité eso de encima. Automáticamente te da una solución al problema. Sí. No significa que sea la mejor solución, pero es una solución. Es una solución. Es una solución. Y eso te digo que pasa en el ámbito laboral, porque yo que estoy en una posición de toma de decisión, que comparto ese espacio con más hombres y con otras mujeres, he aprendido muchas cosas que
Me río porque son cosas que se le atribuyen ahora mismo a habilidades que las mujeres tenemos. Y realmente no son habilidades, señores, son mecanismos de supervivencia. Mecanismo de supervivencia para poder llegarle al programa de carga extra que siempre terminan poniéndoles encima. Exactamente. Entre ellas, como estuvimos hablando fuera de la cámara, el multitasking, pero también otro, la comunicación eficiente. En los espacios donde mujeres trabajamos con hombres, hemos tenido que desarrollar la capacidad de hablar de manera rápida y concisa, porque la capacidad que tiene el hombre de escuchar a una mujer por largo tiempo hablando, es muy reducida. Sí. Mira, y la gente bromea y uno se encuentra en redes sociales con muchísimos memes y con cortes, bromeando un poco, ¿no? Sobre esta particularidad, pero está medida. Incluso desde la academia, el tiempo de intervenciones que hacen alumnas versus alumnos en un aula, en carreras, por decirlo así, tradicionales, en las intervenciones, pero además las dudas y la forma en la que se plantean. Es decir, probablemente muchas veces los alumnos no tienen la respuesta correcta, pero la dicen con un nivel de confianza y de certeza. Sí. Sin embargo, que es la otra parte, el tener que haber sido y vivido todas las experiencias de tener dudas, de saber que hay un espacio que no fue diseñado quizás para ti, en donde tú entraste y que por default te puede hacer sentir como la intrusa en ese espacio, te llena a ti y te carga con una cantidad ingente de dudas, de temores y de desafíos que son las que terminan haciéndote de tener que desarrollar esas capacidades y habilidades extras para tú negociar y para poder sobrevivir en ese espacio. Sí, incluso, mira, en el primer episodio que tratamos el tema sobre el mito de que las mujeres necesitamos capacitarnos más, tocamos ese tema, o sea, hablamos de cómo nosotras en estos espacios, cuando tenemos esas oportunidades, nos sentimos en la obligación de demostrar más. Y es por eso, es porque hay intrínsecamente está el concepto de que yo soy una usurpadora. O sea, yo le estoy quitando el espacio a otro hombre aquí. Y además de eso... Y así lo sentimos nosotros. Eso te iba a decir. Yo no quería decirlo, pero iba a sugerir que percibimos que los hombres lo sienten así. Y de ahí es que viene, por ejemplo, el mansplaining. Esa necesidad que tenemos de explicarle a ustedes lo que ustedes saben con creces. Óyeme, yo tuve la oportunidad de ir a representar a República Dominicana en un foro fuera del país para hablar sobre el tema de hacia dónde iba las energías renovables y la transición energética. Yo era la única hembra que estaba en el panel. Nosotras cuando son paneles, voy a aprovechar para hacer ese chistecito aquí, nosotras cuando son... Ese es un chiste interno. Nosotros en esos paneles donde nada más son hombres, les decimos peneles. Pero bueno, ese panel lo rompí yo porque yo era la única hembra. Y a mí me hicieron una pregunta súper básica, porque es otra cosa. O sea, las preguntas difíciles se las guardan al varón. A mí me hicieron una pregunta súper básica, yo la respondí. Y yo la respondí bien, porque yo sabía de lo que yo estaba hablando. Y aparte de que esta es otra habilidad que yo he aprendido para poder justificar mi espacio en la mesa, en este sector, y es hablar con propiedad, o sea, hablar de, ¿verdad? La confianza. No, hablar desde la confianza. Bueno, pues me hacen la pregunta, yo respondo, todo el mundo queda satisfecho con la respuesta, y le hacen otra pregunta, hacen la siguiente pregunta al otro panelista. Y el otro panelista dice, sí, pero antes de responderte, déjame aclarar algo sobre lo que Paola dijo. Señor. Entonces, que era la pregunta más básica. Él asumió que no había sido lo suficiente. No, o sea, lo que yo dije no fue lo suficiente claro. Entonces, eso, y ya no me río, porque eso es algo que sucede muy frecuentemente en los espacios de toma de decisiones aquí en República Dominicana, en sectores así, donde están dominados por hombres. Sí. Y ahí yo te quiero preguntar o quiero que exploremos cómo eso está relacionado con la sensación quizás de pérdida de poder que el hombre entiende que debe defender y que debe mantener por esa misma construcción social, o sea, de que yo soy el que resuelve, yo soy el que provee, yo soy el que sé, yo soy el que toma la decisión. Claro. Mira, ahí hay dos formas en las que yo te lo quisiera plantear, intentando acercarme un poco.
Por un lado, esa visión consciente de los hombres de que cada vez que una mujer entra en un espacio de toma de decisión, hay un hombre que sale del espacio de toma de decisión. Y hay una noción fundamental que la gente conoce popularmente, que es que el poder no se cede. Es muy difícil que una persona que haya alcanzado un nivel de poder lo disponga, más no imposible. La historia está llena de casos como eso. De hecho, todo lo que tiene que ver con ese programa ingente de avance de las mujeres, por un lado, tiene que ver con la lucha histórica de las mujeres por agenciarse un espacio que no solo se ha dado desde foro, se ha dado con todo, hasta con guerrillas y demás, en procesos drásticos como tal, pero también porque siempre hemos existido hombres aliados. Si tú te das cuenta, las grandes gestas de impronta y de avance de las mujeres siempre han tenido hombres que se han identificado y se han sensibilizado con la causa. Algunas veces, no de manera fortuita, algunas veces lo hacemos desde nuestros roles como padres, desde nuestros roles como hermanos, dando ese espaldarazo a mi hermana, dando ese espaldarazo a mi esposa, dando ese espaldarazo a mi madre o demás, pero en otras siempre con el tema de la conciencia. Y la otra mirada es también el caso de las mujeres y de cómo realmente, siendo conscientes de las limitaciones estructurales que la vida cotidiana y que el poder, que al final de lo que hablamos en este caso, hay que tenerlo con mucha claridad. Hablamos de poder desde la perspectiva de la política que conocemos. No, el poder como esa tensión permanente en generar un control social, en generar y tener un espacio de tomar decisiones donde se toman las decisiones. Eso es poder. Entonces, por un lado, los hombres siendo conscientes de que cuando una mujer entra hay un hombre que sale, y por otro lado, las mujeres siendo conscientes de que no importa lo que ocurra, siempre hay que seguir conquistando esos espacios. Y lo conecto mucho con lo que dices. ¿Quiénes se capacitan hoy día más que las mujeres de manera permanente? Incluso. No solamente quienes logran en el sector como el tuyo mayores niveles de formación o quienes están permanentemente conectadas a programas de formación. No, también es la diversificación que tienen en niveles de especialización, en niveles de sensibilización para entender las problemáticas y buscar esas alternativas. Es decir, esa capacidad de no identificar una sola salida al problema es algo que hoy día adquiere una revalorización en términos laborales. Sí, mira, tú mencionas eso y me hace total sentido, porque cuando vemos en el sector la lucha por la equidad, está siendo guiada, está siendo empujada por mujeres. Sí. Y ahí nos vamos a de dónde viene el 8 de marzo, de dónde vienen todos estos movimientos que han buscado que la mujer tenga ese espacio. Y es de la sororidad, de cómo las mujeres entendemos. Que existió siempre, aunque no tenía ese nombre. Exacto. Yo creo que fue post pandemia ya que se empezó a utilizar el término sororidad, porque señores, la pandemia vino a demostrarnos muchísimas cosas. Y vino a cambiar dinámicas. En mucho, como yo te decía también fuera de cámara, hubo muchos casos de éxito, hubo otros totalmente desastrosos, pero los casos de éxito son casos muy bonitos. O sea, estamos hablando ya de hombres con mucho interés en colaborar y en ser parte activa. En asumir la corresponsabilidad dentro de la tarea de la casa. Exactamente, que no es... Señores, no es, vamos a estar claros, o sea, es asumir su rol. Un rol del que ha sido privado. Porque como tú bien lo dices, o sea, la construcción social que hay alrededor de lo que debe ser el hombre, lo privó de eso también. Y yo conozco muchos hombres que quieren pasar tiempo con su familia, que quieren, no quieren tener que tomar decisiones constantemente, ni quieren tener que estar resolviendo problemas constantemente, que quieren descansar, que quieren pasar tiempo con sus hijos de calidad. Yo conozco que entendieron que la dinámica de poder conciliar la vida productiva con la vida personal y familiar es fundamental para que su vida sea mejor y tenga mejores condiciones. Y mira, te pongo un ejemplo con el tema de lo pandémico. Claro, es algo progresivo que necesita seguir evolucionando desde la perspectiva positiva. Hoy día, ir al pediatra, por ejemplo, es más frecuente encontrarte en las salas de espera de los consultorios pediátricos, sobre todo los pediátricos, y ahí lo digo, por eso digo lo progresivo, porque es algo que tendría que extenderse, pero vamos bien en ese sentido. Cada vez más frecuente encontrarse con papá
o acompañando la visita al pediatra o incluso en algunos casos llevándolo solo al pediatra. Sí. Sin embargo, la sociedad sigue viendo ese comportamiento, sigue viendo esas acciones como algo atípico. Es decir, ve a un hombre solo con un muchacho, en un recién nacido, pequeñito, en un supermercado, en una vaina, es como que plantea la ternura en todo el sistema alrededor, de no, dale el espacio, no, déjalo que pague solo. Con las mujeres no necesariamente, porque tenemos tan normalizado el que las mujeres están acostumbradas a ese rol que asumimos conscientemente que cuando un hombre se está dedicando a eso, no necesariamente tiene todas las destrezas que tienen las mujeres. Y hay que ayudarlo y hay que asistirlo. Y desde esa perspectiva. Entonces, ahí yo siempre tomo esos ejemplos para plantear la necesidad de la asertividad. Con toda la gente, sobre todo, que a veces se pone una retranca, pone una palanca, de cambio de retroceso, para entender la importancia de políticas afirmativas para garantizar que las mujeres tengan mayores posibilidades de conciliar la vida familiar, que suele tener los roles que le hemos impuesto socialmente y que todo el mundo espera que ella haga y que haga bien, y poder tener también la productividad en términos laborales. Sí. Tú sabes que ese es un tema de que en los espacios que he tenido la oportunidad de trabajar talleres en empresas del sector, yo hago mucho énfasis. Porque cuando se habla siempre, es la experiencia que he tenido, cuando se habla de políticas internas empresariales para conciliación de la vida laboral y la vida en el hogar y social, automáticamente se piensa en la mujer. Claro. O sea, cuando tú dices que dentro de tu plan de acción para transversalizar el componente de género, tú tienes que crear ese tipo de política, automáticamente se piensa que es política para la mujer. Y yo entonces siempre busco la manera de hacer mucho énfasis en que no, porque ya la mujer lo hace. Se la busca para poder... O sea, ya la mujer lo hace. O sea, ya, mira, yo como mujer no tengo la más mínima vergüenza de ir a donde mi jefe a decirle, mira, yo mañana voy a llegar después del mediodía porque tengo a la niña que la tengo que llevar al pediatra. Un hombre no lo hace. Sí. El hombre no lo hace. Y lo negativo es que ni siquiera entendemos que es un derecho que nos negamos a nosotros mismos. Ajá. O sea, formar parte, y yo insisto mucho en esto, porque hoy día que el tema del debate, que si la importancia de la familia y que se le quiere dar tanto valor a la familia, cambiar y volver al modelo de la familia, de esa familia tradicional nuclear, eso hoy día en términos productivos no es posible. No. Ninguna casa se sostiene con un solo salario. No, ninguna casa, muy poca. La más privilegiada probablemente, pero muy pocas. Entonces, esto te plantea la necesidad de tú reconfigurar la estructura familiar desde esa realidad material que tienen las familias. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues eso evidentemente pasa por el programa de que los hombres asumamos también cargas de corresponsabilidad de esas tareas cotidianas. Sí. O sea, lo que te digo, llevar la bebé al pediatra es una de esas manifestaciones. Pero ¿qué hay con todo el resto? ¿Por qué, por ejemplo, a propósito de que estamos, ¿verdad?, planteándolo de esa manera, ¿por qué reclamamos tanto lo que ocurre con el Día de los Padres versus lo que ocurre con el Día de las Madres? Hay una diferencia, hay un pilar fundamental que tiene que ver con la conexión que las madres durante todo ese programa desarrollan de conexión con los hijos y las hijas. ¿Significa esto que los hijos y las hijas no queremos a los papás? Lo queremos, pero de manera distinta porque papá no tuvo. Papá llegaba al final del día, después que trabajaba, hacía política o iba a producir lo extra. Cuando llegaba probablemente le tocaba regañarme por la cosa que yo no hice, por la cosa que yo hice mal en el día, que se lo guardaban también a él. Y ojo con eso también, que es otra de las cosas que yo reclamo. No. Los papás no podemos seguir siendo los responsables de la parte punitiva en las casas. Eso hay que distribuírselo de manera equitativa. O sea, también tenemos que construir la idea de un papá, no como nuestros abuelos, no como los papás de nuestra generación. Hoy día se necesita un papá más asertivo, que esté más implicado y que los muchachos y las muchachas no me vean como el logro al que si me lo dicen me va a dar una pela o va a venir un regaño. Si eso llega ya a oído de tu papá, ya tú sabes que eso es el final. El último eslabón de la cadena. Ese es ya el último. Plantearse un nuevo modelo de masculinidad, en sentido general, Paola, plantea obligatoriamente plantearse también un modelo nuevo de feminidad. Sí. Lo que pasa es que las mujeres han estado trabajando durante los últimos 100 años
adecuando y haciendo los ajustes, como lo que pasa con las placas tectónicas. Ajá, que ¿Verdad? van ahí Que van moviéndose. poco a poco. Las Sí, mujeres tienen 100 años en ese proceso de moverse, sí. buscando que la dejen entrar a la universidad, buscando que la dejen entrar a los espacios de trabajo, buscando que se entienda que ella tiene capacidades y demás, como tú has señalado. Entonces a los hombres nos toca ponernos en esa onda, poder equilibrar un poco más, y esa balanza plantea ese replanteamiento, ese reenfoque del modelo. Y ese reenfoque del modelo en un sector como el sector energético, ¿cómo luciría? Mira, lo primero es hacer conciencia. Yo creo que no tenemos suficiente, pero vamos bien. Sí, El que sí. ya se esté planteando, se esté aperturando la conversación es la primera ganancia de causa, como dirían los Sí, abogados. así ¿Por qué? es. Porque ya hablamos de un sector que tradicionalmente, al igual que el de la construcción, ha Sí. sido proto-masculinizado, al igual que el de transporte, por ejemplo, Y la minería. y la minería, Ujú. y tú comienzas a ver vestigios. Sí es cierto también que cuando te vas a ver y te metes en el dato, en la interioridad de los datos, te das cuenta que la participación de la mujer en la mayoría de los casos sigue teniendo dentro del sector una vinculación a roles y Sí, desempeños más tradicionales, que se sigue quitando la posibilidad de que la mujer entre a la parte probablemente más duras, como llamarían, sí. del sector. Sin embargo, el que la apertura ya se haya dado es el primer valor agregado. El segundo, yo creo que tiene que ver sobre la parte asertiva. Y ojo, utilizo la palabra asertiva porque yo creo mucho en la empatía. Los hombres no tenemos la culpa de ser como somos, sí, pero sí somos responsables de seguir siendo como somos. Y siempre me detengo en esta expresión. O sea, a nosotros nos criaron de la forma en la que nos criaron. Y ese es el resultado. La sociedad tiene el resultado nuestro. Sin embargo, cambiar ese proceso es un proceso mismo, del que no solo estamos exentos, estamos involucrados nosotros los hombres, también lo están las mujeres. claro. Y entonces ahí es fundamental que desde esa asertividad haya la posibilidad de que por un lado nos muestren la otra cara de la moneda de la que hemos estado fuera de la discusión. Y ese cambio es posible porque es el cambio que ha atravesado la mujer. Claro. Lo que pasa es que, como tú mismo dices, o sea, nosotras que venimos con una lucha de prácticamente toda la historia por tener espacios en toma de decisiones, votar, ganar dinero, o sea, ya estamos más abiertas o ya estamos más, no abiertas, yo voy a decir mejor, más acostumbradas a cambiar dinámicas de una manera más ágil. Pero te doy el ejemplo, o sea, de por qué, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí me criaron como me criaron, pero yo tengo la responsabilidad de hacer los cambios que tenga que hacer. Y señores, hasta hace 1 o 2 generaciones, a nosotras nos criaban para estar en la casa, para ser amas de casa. Bueno, pero no vayamos más lejos. El voto femenino se produjo en República Dominicana en el 1942. O sea, Que puede parecer hoy día, ¿verdad? De que lejos y distante, pero en términos históricos eso fue ahorita. sí. Y siempre lo traigo a colación porque a veces se entiende poco la importancia de elementos como las políticas afirmativas de género o las políticas de igualdad de género al interior de las instituciones y de las empresas, que por cierto hay que reconocer también que el sector privado ha hecho un aporte significativo a fundar una cultura Sí. que piense la política pública, que piense los protocolos y el diseño de la productividad contemplando a la mujer dentro de ella. Evidentemente eso no se da al azar, eso se da también sobre la base de la participación de las mujeres. En la medida en la que las mujeres acceden, se garantizan otras formas para entender los procesos productivos que puedan contemplar a las mujeres. Uh-huh. Desde mi punto de vista, yo quisiera enfatizar en 2 cosas que me generan mucho ruido en el contexto actual. Por un lado, el tema del avance de las mujeres y de que las mujeres que logren avanzar sientan que no deben nada a quienes les antecedieron. Y eso es muy delicado, Sí. porque comenzamos a ver que los discursos que posibilitan ideas de retroceso a los derechos de las mujeres no están viniendo hoy día en la cara, en la boca de nosotros los hombres. Muchas mujeres están sirviendo a ese proceso. Uh-huh. Y ahí, y lo pongo así con nombre y apellido, y voy a hacer un mansplaining, ¿verdad? Está bien. Pero en este caso voy a pedir el permiso del mansplaining. Ahí entender también de la lógica por la que eso se da. Tú decías una palabra, las mujeres de alguna manera cuando entramos en el espacio sentimos que tenemos que incomodar poco.
sea, sentimos que irrumpimos en un espacio, ¿verdad? Sí. Tú lo explicabas de esa manera. Pues ese mismo elemento hace que muchas mujeres entiendan de que ellas quieren llegar a los espacios, que es totalmente legítimo, no porque entraron como un elemento de cuota, sino porque entraron como un elemento de su valía. Meritocracia. Su meritocracia. Y yo, desde el espíritu de ese reconocimiento a la meritocracia, lo respeto, pero siempre le hago el recordatorio de que esa meritocracia hoy día encuentra cabida para poder entrar a algunos espacios gracias a ese trabajo tesonero que se hicieron a través de las cuotas, y las cuotas como resultado de las luchas históricas de otras mujeres que pusieron el cuerpo para poder entrar a ese espacio. Tú sabes que a mí siempre me hacen esa pregunta en espacios donde me invitan a hablar sobre el tema de equidad de género. Me hacen la pregunta sobre si yo estoy de acuerdo o no con las cuotas. Yo, de hecho, en mi página de LinkedIn la pueden encontrar. Yo hice un artículo sobre el tema. Yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy en contra de la cuota. Siempre y cuando vengan acompañadas realmente cuando sean establecidas de una manera intencional. Claro. Porque realmente la cuota te da la oportunidad de tú empezar a abrir esos espacios de manera sistemática, ¿verdad? Y luego te permite moverte a un modelo basado en la meritocracia. Pero es que por algún sitio hay que empezar. Entonces, por eso es que yo siempre digo, señores, miren, el tema de las cuotas, si es tratado de manera adecuada y de manera intencionada, es sumamente beneficioso. Ahora bien, si usted establece la cuota sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de intención detrás de eso. Abuela sin prigilio. Exactamente, sin prigilio. Entonces, ojo, porque va a ir en detrimento de la lucha. Probablemente. Y ahí va a entrar, como pasa con la quimioterapia, que la quimio se lleva las células malas, pero también se lleva muchas células buenas. Así es. Y súper interesante, mira, y yo te lo voy a plantear un poco en el caso contrario al planteamiento de esa idea afirmativa de que las cuotas están mal. Hay un episodio que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé, gracias a unas amigas de la universidad, a conocer un poco del tema de la lucha de las mujeres y de los feminismos. Y es la historia de Clara Campoamor. Clara Campoamor pertenecía al Partido Radical, hablaba de la historia de España. Y en el 31 del siglo pasado, a ella siendo diputada le tocó tomar la responsabilidad de votar a favor del voto femenino o en contra del voto femenino. Y para quienes tenían ese pensamiento radical tendente a la izquierda, en un contexto político como ese, se reconocía que basado en los valores cristianos, en los valores tradicionales, aperturar el voto femenino hacía que el proyecto radical del que ella formaba parte fuera en detrimento y perdiera, como de hecho terminó ocurriendo. Sin embargo, ante esa encrucijada, Clara Campoamor tomó la decisión de votar en favor del voto femenino. Y evidentemente para sus contemporáneos eso era una locura, partiendo de que al final las políticas que adoptaba, en este caso, la República, desde esa mirada más radical, más hacia la izquierda, dio siempre mayores niveles de posibilidades de desarrollo de las mujeres, fuera de esos roles tradicionales. Sin embargo, ella tenía conciencia del aporte a la historia. O sea, en este momento, a las mujeres en República Dominicana que comenzaron a votar el 22, si no me equivoco, en el 34 hubo el famoso voto ensayo, que fue que la clase política de la época le decía que las mujeres no tenían capacidad de racionalizar para votar. ¿Y qué hicieron? Tuvieron las mujeres que desarrollar, y ahí figuras como Evangelina Rodríguez y como muchas otras jugaron un rol importante. Ahí tomaron la decisión de desmontar ese mito, de mostrar con un ensayo que es uno de los procesos de plebiscito histórico más significativo y hermoso que tiene la historia de la República Dominicana, demostrando de que las mujeres sí tenían capacidad de votar y que sí tenían capacidad de racionalizar por lo que votaban. Lo traigo a colación porque probablemente eso hace falta para sectores protomasculinizados como el de la energía, como el de la minería, como el de la construcción, para que desde esa mirada se entienda qué se gana. Y sobre todo porque la lógica capitalista, que es el sistema que tenemos, palabras más, palabras menos, la productividad es lo esencial. O sea, más allá de las buenas intenciones, de lo que estamos hablando es de garantizar la productividad para la generación de riqueza.
Sí, sí. Y en ese sentido, tener mayores capacidades en las mujeres evidentemente puede y genera usualmente mayores capacidades de productividad. Sí. Tú sabes que eso que sucedió en ese momento, y muchísimas gracias por esa historia, de verdad no la conocía. Y wow. Y me impresiona más por la forma en que las mujeres repetimos Los ciclos los ciclos, exacto, ahora en los diferentes. Estamos más o menos ahí ahora. Exacto, sí, en los diferentes cosas. En el sector energético ha sucedido un movimiento así y es una ola de proyectos hermosísimos que están dotando a mujeres de capacidades técnicas, pero no mujeres que van a la universidad, que te la están impulsando, que se interesen por una carrera STEM. No. Estamos hablando de mujeres que viven en zonas vulnerables, que apenas acabaron el bachiller y no tienen una definición todavía de qué quisieran hacer. Entonces se les presenta la oportunidad de desarrollarse en el ámbito de las energías, específicamente en las renovables, como instaladoras y mantenedoras de paneles solares. Sí, porque al final montar un panel es una actividad mecánica. Entonces, la primera duda siempre fue que la mujer no iba a poder cargar el panel. La mujer se agrupó y se dieron cuenta que entre dos la cargaban. Carga una lata de agua en la cabeza y una cubeta en cada mano y no va a poder cargar el panel. Y embarazada, un muchacho de 3 años que pesa 40 libras. Y el bulto del muchacho. Yo te voy a decir, yo duré meses cargando para un cuarto piso una muchachita que pesaba 20 libras, el bulto de la laptop, el bulto de la niña. Y cualquier otra cosa más, porque yo no iba a dar 2 viajes, porque no había ascensor. O sea que sí podemos cargarlo. Sí, claro. Entonces, así mismo, o sea, ese movimiento que se vio en ese momento, ese ensayo, se está viendo ahora, porque ahora se están haciendo ensayos que ya están pasando a dejar de ser ensayos, valga la redundancia, sino que ya se están convirtiendo en proyectos reales y de hecho, empresas que ya lo tienen incorporado como su manera de operar y es el de capacitar a mujeres de las zonas en donde están desarrollando los proyectos en ese tipo de tareas. Pero eso empezó así mismo, fue como un ensayo. Fue como, miren. Prueba error. Exactamente. Y se está ya normalizando. O sea, ya tú estás viendo que incluso en los proyectos en la fase constructiva de los proyectos energéticos, no solamente tú estás tratando de atraer, o sea, las empresas no solamente están tratando de atraer mujeres que tengan formación profesional en temas técnicos que aporten a ese proceso, sino que también están buscando darle oportunidades a mujeres de zonas más deprimidas que no tienen el mismo nivel de capacidad ni de o ninguna capacitación para que puedan ocupar posiciones técnicas, que son aprender a montar un panel, aprender, o sea, es más, desde la parte de tareas básicas que eran consideradas como tarea de hombre, como la de separar los tornillos, que te llegan toditos juntos. ¿Y qué de especial puede tener ese elemento que no puede hacer? Exactamente, o sea, ¿qué de especial tiene separar unos tornillos que nada más lo puede hacer un hombre? Bueno, esas son de las cosas, ¿verdad? Sí. Que cuando tú te la analizas, no tienen ningún tipo de lógica. Exacto. Lo que tienen, y ahí me toca sacar, ¿verdad?, la cartera del sociólogo. Lo que tiene eso es una vinculación directa con la construcción de los imaginarios. ¿Por qué? Hay una expresión popular que dice que lo que no se nombra no existe. Y lo utilizamos mucho nosotros para pelearnos con los estructuralistas del lenguaje que se oponen a los y las, a la inclusión de términos y de conceptos más genéricos o a la incorporación incluso de nuevas palabras en el diccionario para visibilizar la participación directa de mujeres en la vida productiva, en la academia y en todas las actividades cotidianas. Y en mi caso, que trabajo desde la noción de sociología ordinaria, mucho con la cotidianidad, siempre recuerdo que, por ejemplo, conceptos como los académicos, que todavía lo vemos en el mundo de la academia, como el de la medicina, que te dicen, no, médico, en el caso de ustedes, que me imagino que lo escuchan, no, ingeniero. Sí. Y tiene lógica que para entonces fuera ingeniero o fuera médico, porque ¿existían mujeres que estudiaran? No existían.
¿Y por qué si hay incorporaciones en el tema del lenguaje? Porque esas modificaciones de comportamiento en las dinámicas productivas de las comunidades no nos damos esa oportunidad. Y que qué bueno, tú señalas el tema de los pilotos. Y ahí yo me iría incluso un poquito más allá con el tema del piloto. El desarrollo con rostro de mujer es más sostenible. Claro. Cuando una mujer se desarrolla, la familia se desarrolla de manera directa, o sea, el proyecto familiar. No hablo solamente de la figura de la mujer en la familia, el proyecto familiar. Sí. Y yo siempre recuerdo que en historia, en una asignatura dada por un profesor de sociología urbana, nos explicaba el fenómeno de las migraciones y su vinculación con el desarrollo y su diferencia cuando ese proyecto de migración estaba representado en un hombre y cuando estaba representado en una mujer. El hombre que se va fuera del país o que se mueve de un lugar a otro para trabajar se enfoca en la productividad y mandar los cuartos para que te vean. En muchos de los casos, ese proyecto de migración termina con el proyecto familiar, porque o termina siendo una relación paralela o se prolonga. Cuando los proyectos de migración son portados por mujeres, lo primero es que las mujeres son especialistas en tiempo récord en hacer los procesos de formalización para llevarse su muchacho. Se llevan su muchacho, se llevan al marido, o sea, porque es su idea, y ahí guarda una relación con eso que tú has señalado anteriormente, la socialización de las mujeres. Como a las mujeres le han dicho toda la vida que es una pieza fundamental, un pilar para el tema de la unidad familiar, eso va en su ADN social, eso va en su cotidianidad, en todos los espacios donde ella está. O sea, tú te vas para el trabajo, pero tú no dejas en el trabajo de ser mamá. Tú no dejas de llamar para saber si la niña comió cuando llegó del colegio, si hizo la tarea, si la llevaron a la práctica de natación, la de ballet, tú no dejas. Pero en el caso de las prácticas masculinas, en nuestra cotidianidad, toda esa tarea que ustedes hacen vinculada a la familia, nosotros la resumimos en una o dos acciones. Llama a la mamá para preguntarle. O sea, yo llamo a la mamá y le pregunto, mira, los muchachos también, ¿todo bien en la casa? ¿Te llamaste para saber? Ah, perfecto. Ya él resolvió en esa llamada lo que a ti te tocó probablemente 3, 4, 5, 6, dependiendo del número de tareas y del programa cotidiano de la familia. Sí, así. Mira, y eso que tú mencionas, o sea, cómo afecta en la dinámica del trabajo, claro, cómo afecta en el desarrollo de nosotras las mujeres y cómo afecta en lo que venimos siempre diciendo, la posición y la postura que el hombre asume cuando entiende que un espacio de liderazgo lo va a asumir una mujer. Es verdad que las empresas se han abierto al tema de la equidad de género en el sector energético, es una realidad. Cierto. O sea, tú ves mujeres ya liderando proyectos, haciendo tareas que eran consideradas totalmente masculinas, de hombres. Sin embargo, todavía existen muchísimas situaciones. Brechas y trabas. No, y estas situaciones en las que el hombre todavía no ha conseguido responsabilizarse y voy a ser clara y franca. Me van a disculpar mis colegas oyendo. Que no te disculpe, que te entiendan. Sí, para que me entiendan. Todavía existe una reserva muy importante de parte de los hombres, sobre todo los que llevan el poder, de seguir cediendo espacios a mujeres. Claro. Y es muy desalentador que una de las principales excusas que se pone al momento de que se le dé y se le abra la oportunidad de ese espacio es el hecho de que tiene que asumir esa posición, que va a ser una posición demandante, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le advierte. Y que la va a tener que conciliar con el otro rol, que es el rol de la casa. Y usualmente las mujeres cuando llegan a ese tipo de posiciones, las historias y las entrevistas de todos los estudios que yo conozco en términos de análisis social, te plantean una realidad, que es que a la mujer le toca trabajar 3 veces en comparación con su par masculino para llegar al mismo puesto. Sí. Porque ella tiene que demostrar de manera muy, 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 muy probada que ella va a poder. Sí. Y parte de las dudas, y para que tengamos claro, en el sector productivo, tanto en el privado como en el público, de lo que se piensa es, los hombres no salimos embarazados, pero embarazamos. Claro.
Pero como la responsabilidad entendemos que esa es exclusiva, en el caso para las mujeres, no damos el mismo nivel de valorización. O el tema de los permisos. El tema de, mira, para poder conciliar, tengo que llevar a los muchachos al colegio, o se enfermó y tengo que llevarlo. O sea, entender la dinámica productiva desde el ojo masculino y no ver eso como parte de un proceso integral del recurso humano, del gestor humano, de ese personal, también es una mirada que yo creo que hace falta. Nosotros a eso le llamamos feminización de la vida productiva, feminización de la política, en sentido general, porque es una política laboral. Y yo creo que hacia ahí hay una apuesta pendiente, no solo por el sector energético, yo creo que por todos los sectores, pero sobre todo aquellos que están protomasculinizados. Sí, totalmente. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Yo creo que de este podcast vamos a tener que hacer una parte 2, porque yo también aquí he deconstruido muchísimas cosas y le he puesto nombre también a muchas situaciones. Pero para cerrar y para dejar ya este podcast con un mensaje exclusivo para todos los hombres que están ahora mismo en posiciones de toma de decisión en el sector, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú les recomendarías para que empiecen a... ¿Cuál fue el término que tú utilizaste? Feminizar. A feminizar la política. La política, y que también empiecen a entender que no se trata de una pugna de poder. Esto no es una guerra de los sexos. O sea, exactamente. Esto no es ninguna guerra de los sexos. Esto es la búsqueda constante de espacios inclusivos que al final nos benefician a todos, porque tomamos decisiones con más puntos de vista. Entonces, ¿qué recomendación tú le harías o qué consejo o qué tú le quisieras decir? Mira, la primera expresión, y voy a utilizar una expresión muy popular que dice, el hombre es aquel que no desde una mirada de caballerosidad, que entiende a la mujer como algo inferior, le abre la puerta y le cede la mano. No, el hombre es aquel que tiene la capacidad de desmontarse de todos los prejuicios que nos han construido a través de la forma en la que hemos sido socializados y ve las potencialidades y el valor agregado de la gestión de las mujeres en la gestión de la productividad. Y me enfoco sobre todo en la productividad. Y tú me dirás, bueno, ¿y me voy a quedar solo con el discurso para los hombres? Yo te diría que no. Porque yo creo que el último elemento que me permitiría intentar o plantear que necesita la desmitificación es también aquella idea de que solo por el hecho de que las mujeres accedan a esas posiciones se hace una feminización de la política. En espacios también masculinos, como los que hemos mencionado en estos sectores, suele también verse un comportamiento de las mujeres muy tendentes a veces a tener que asumir roles muy masculinizados para que las respeten. Y ojo con eso, que es una gran trampa, que ojalá también pueda ser parte de esa apuesta. Déjame decirte que el próximo episodio que voy a grabar se trata sobre eso, sobre la masculinización del liderazgo femenino. Pero claro. Porque de hecho, yo que he tenido la oportunidad, porque no le voy a llamar dicha, de tener cabezas mujeres, me he chocado con la triste realidad de que se tienen que masculinizar, de que escogen. La presión social del entorno a veces las obliga a tener que asumir esa práctica. Y ahí tiene una realidad. Los hombres escuchamos menos a la mujer, incluso cuando la tenemos de jefa. Sí. Con lo cual muchas veces le toca duplicar, ¿verdad? Ese esfuerzo de control para que puedan tener la posibilidad de liderar equipos que muchas veces no la comprenden. No, y voy a hacer ese episodio con ese tema también para que desmontemos ese mito, porque ustedes no dejan de escuchar igualito aunque estemos más masculinizadas. Ustedes simple y llanamente no nos escuchan. Y señores, con eso cierro. Muchísimas gracias, Setali, por esta conversación tan interesante, de verdad que yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio. Vamos a darle. Sí, porque este tema es jugoso. Pero qué bueno que el sector tiene un podcast especializado para poner en cuestión y en reflexión todos estos temas. Esa es la idea. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado, que hayan abierto su mente y que cualquier duda, cualquier sugerencia, la comenten, compartan. Y señores, señores y señoras, vamos a seguir buscando espacios muchísimo más inclusivos y equitativos para lograr tener una sostenibilidad real.
Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.